Eso, y Gabriela Galárraga. Amigos, buenas tardes, qué gusto acompañarlos a esta hora. Arrancamos. El inicio de operaciones de la barcaza turca para generar electricidad en Ecuador sigue siendo incierto. Por ahora, la empresa Car Power Ship trabaja en reforzar el anclaje de la embarcación en el muelle de las Esclusas en Guayaquil. Esto mientras que los caudales bajan y las hidroeléctricas trabajan con reservas. Astrid Sincre nos cuenta más. ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Como ustedes ya lo señalaban, es incierto el inicio para generar los 100 megavatios por los cuales fue contratada esta firma turca Car Power con el barco de generación de electricidad. Aquí la empresa pues continúa haciendo trabajos principalmente de estudios de suelo para así dar paso a una solución de ingeniería que pueda inmovilizar al barco de las corrientes del río y retomar la instalación de aquí en este punto de fondeo al navío. En temas de tiempo, la empresa dueña de este barco ha señalado que los estudios podrían tomar hasta 15 días si no hay contratiempos u observaciones. De aquí que habría que dirigir nuevamente el barco de generación a las esclusas para retomar los trabajos de colocación de líneas de transmisión y pruebas. Esto podría tomar cerca de 4 semanas, que son vitales para el país, que al día de hoy, por ejemplo, sus principales hidroeléctricas como Masar, que desde las 0 horas de este 30 de agosto hasta la hora actual no ha tenido ningún pico por encima de los 65 megavatios, en tanto que Coca-Codo hoy registró una disminución paulatina de su generación que estuvo entre los 500 megavatios y los 700 megavatios, esto de los 1500 de potencia declarada, mientras que Paute ha oscilado entre los 200 a 400 megavatios. Todas estas hidroeléctricas están trabajando en su capacidad mínima sin poder contar con la energía necesaria para poder brindar al 100% la electricidad que necesita el país. Recordemos que en días anteriores el mismo Ministerio de Energía había señalado que el país necesita para este estiaje la contratación de 1.800 megavatios, de los cuales se ha hecho una primera ronda de contratación y ahora pues se espera que en el mes de septiembre se pueda concretar una segunda ronda de contratación en los cuales también se tiene contemplada otro barco de generación de electricidad. Esta es la información, compañeros, amigos televidentes. Agregar que ahora dependemos también de la energía que se importa de Colombia, que de ser disminuida, los cortes de energía podrían empezar de manera inmediata. Esta es la información desde aquí, desde las esclusas. Ustedes continúan con más desde estudio. Tengan muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Astrid. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema. El Ministerio de Educación, junto a otras carteras de Estado, presentó el plan Retorno Seguro para el inicio de clases del régimen Sierra Amazonía, que empezará el lunes. Se llevarán a cabo patrullajes, controles epidemiológicos, monitoreos con cámaras del EQ91, entre otras medidas. María Gracia Chacón nos cuenta más detalles. Hola, María Gracia. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Nos encontramos a las afueras del Ministerio de Educación, que justamente presentó este viernes el plan Retorno Seguro a Clases, que estará a cargo de esta cartera de Estado y también el Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Policía Nacional y el EQ911. Esto para el regreso a clases de 1.7 millones de estudiantes de la región Sierra Amazonía, que empezará este 2 de septiembre. Les contamos los detalles de este plan en el siguiente reportaje. El plan de retorno seguro para el inicio a clases Sierra Amazonía en 6.733 instituciones educativas, liderado por el Ministerio de Educación, contará con la colaboración del EQ911, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, los bomberos, los GATS y más instituciones, con el objetivo de prevenir accidentes y el cometimiento de delitos. Articulación permanente para la respuesta oportuna en seguridad ciudadana con Policía Nacional y Ministerio del Interior, seguridad vial con organismos de tránsito, control de lugares de venta de alcohol con intendencias. La Policía Nacional contempla desplegar a 17.269 servidores policiales, presencia policial y patrullajes en los exteriores de las unidades educativas, dentro de las instituciones priorizadas, como
caminatas participativas, capacitaciones, sensibilizaciones en temas de prevención a padres docentes. Debido a que están en zonas con altos índices de violencia, hay 365 centros educativos priorizados. Allí se desplegarán unidades de investigación y de inteligencia. Además, se instalarán botones de seguridad. Sin embargo, la Policía Nacional no precisó los sectores de estas indicaciones. Después, todos los directores zonales, subzonales y de distrito realizarán una evaluación para tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, plasmado en un informe respectivo. La Policía Nacional dio recomendaciones para que los estudiantes y padres de familia no sean víctimas de la delincuencia en este ingreso a clases. El ECU 911 apoyará estas acciones de prevención con cámaras de seguridad y dispositivos sonoros. Establecer las rutas seguras, definir un contacto de emergencia, recordar a sus hijos no interactuar con desconocidos y cómo actuar si esto ocurre, notificar a la institución educativa. 1.150 cámaras que dispone el eje educativo. Así también vamos a trabajar con alrededor de 3.000 cámaras que se encuentran incorporadas en el resto de la región Sierra. Se están incorporando a este sistema 20.000 cámaras que están siendo actualmente operadas con instituciones públicas. Los brigadistas de seguridad y gestión de riesgos de las instituciones educativas estarán en los establecimientos permanentemente. Allí se realizarán mingas, simulacros, capacitaciones y actividades de gestión de riesgos. Para evitar la especulación con respecto a la comercialización de útiles escolares, el Ministerio de Gobierno realizó operativos de control en 564 zonas de la Sierra y la Amazonía. Recuerde que el inicio a clases será de manera escalonada, empezando con los bachilleres el 2 de septiembre y continuará los 2 días posteriores con los demás estudiantes. Regresamos con ustedes que tienen más información en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia. Muchas gracias por la información que nos has compartido. Les contamos que hoy vence el plazo para que las organizaciones políticas registren alianzas. La única confirmada hasta ahora es Pachacutic con Centro Democrático, mientras que el Partido Socialista y Unidad Popular harían su anuncio en la tarde. Es oficial. En el último día de plazo, Pachacutic y Centro Democrático conformaron la primera alianza de cara a las elecciones de 2025. El anuncio lo hizo este viernes el coordinador nacional del movimiento, Guillermo Churuchumbi. Así, el acuerdo contemplaría que el binomio, la lista de asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, se definiría en conjunto. Está en firme la alianza Pachacutic y Centro Democrático. Hemos consensuado la candidatura del compañero Leonidas Issa a la presidencia de la República. ¿Y vicepresidencia? Asumiría Centro Democrático. Igualmente, tenemos tiempo para definir, discutir el nombre de quien pueda y acompañar al compañero Leonidas Issa. Sin embargo, aún no se registra en el CNE, pues según Churuchumbi, a ellos podría unirse también Reto. Estas alianzas surgen tras un mes de conversaciones de 5 movimientos de izquierda en los que se delineó un plan de gobierno conjunto con 8 estrategias. En cambio, desde Unidad Popular, cuyo candidato es Jorge Escala, afinan detalles con el Partido Socialista Ecuatoriano, quien tiene como precandidato a Pedro Granja. Y obviamente estamos a la espera de que haya una decisión. Cualquier unidad se basa en una coincidencia programática, creo que tenemos bastantes cosas en común con el Partido Socialista, pero también en renunciamientos mutuos. Jorge Escala y Verónica Silva. Puede ser Pedro Granja y Pachaterán. Además, Revolución Ciudadana ha dicho a este noticiero que en las próximas horas anunciará una unidad, mientras que desde las organizaciones de derecha, ADN y Partido Social Cristiano ya han dicho que irán con sus propios candidatos. ADN va a ir sin alianzas a nivel nacional por una sencilla razón. Si gran parte de aquellos que están participando en estas elecciones representan justamente lo que este gobierno combate, sería ilógico precisamente buscar una alianza política de cara a estas elecciones con esos grupos. Los partidos tienen hasta las 23 horas con 59 minutos para registrar alianzas. En el ámbito provincial se registran 29 coaliciones. Empiezan a correr los 15 días planteados por el Pleno del Consejo de la Judicatura para la reactivación del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia y los ojos se posan sobre la que sería la prueba de confianza. No obstante, expertos sugieren que en este contexto de irregularidades en el proceso, el concurso debería retrotraerse aún más, incluso repetirse la prueba psicológica.
Mientras varios postulantes se han planteado la idea de renunciar al concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia a raíz de las irregularidades que llevaron al Consejo de la Judicatura a repetir 2 de las fases del proceso, saltan varias preguntas y una de ellas: ¿conviene repetir una prueba de confianza en un concurso que perdió precisamente eso, la confianza de sus postulantes? La respuesta la buscamos en los expertos que ofrecen las llamadas soluciones en los procesos de selección. Guillermo Suárez, representante de la firma israelita Logical Commander, que ofertó sus servicios a la judicatura en marzo pasado, cree que un proceso de esta magnitud debería retrotraerse incluso a las pruebas psicológicas. Repetir únicamente las de confianza sería un riesgo, dice. Si yo determino muchas desviaciones que la persona puede tener, ¿ya?, es preferible que después el psicólogo vaya y analice eso. Si lo hacemos a la inversa, puede haber una duplicidad de riesgos que la persona pueda tener. Y allí hablamos de la metodología, las pruebas de la empresa fantasma Métricas Web en las que el Consejo de la Judicatura depositó su confianza resultaron un análisis casi matemático de los perfiles, determinando la idoneidad o no de los postulantes. De 70, 35 fueron declarados no idóneos, no confiables, en fin. Jorge Suaznavas de Amitay, una empresa mexicana-canadiense experta en estas evaluaciones, resalta que no se puede hacer un análisis de blanco o negro. La evaluación de confiabilidad es determinante en el sentido de que va a representar la tendencia que tiene la persona a involucrarse en un acto deshonesto. Son no invasivas, no intrusivas, no violentas y sin interacción humana en el proceso de análisis. Desde Israel, el CEO de Logical Commander aún no sale del asombro de lo que ha visto en los medios de Ecuador. Un órgano de la talla del Consejo de la Judicatura se dejó sorprender por una empresa sin credenciales. No obstante, su criterio coincide con el de los otros expertos. Hay un concurso en entredicho y eso tiene un impacto en los postulantes. Sugiere no jugar con la confianza. No sería descabellado pensar en tomar todo el proceso de cero nuevamente, cuando todos aceptan las nuevas condiciones en el proceso en sí. Se busca es tener al personal más idóneo, que tenga valores y principios fuertes para ejercer este tipo de cargos tan importantes. Aún así, en la Judicatura hay cuenta regresiva para retomar el cuestionado concurso potencialmente con 107 postulantes. Sin embargo, se sabe que algunos de ellos le perdieron la fe a un proceso del que advierten se saldrán para no ser blanco de las críticas. Y con pagos para inspecciones antinarcóticos a contenedores con supuestos productos agrícolas es como operaba la red narcodelictiva liderada por el albanés Dritan Hica. Los detalles de sus maniobras para ocultar el dinero ilícito se detallan en el expediente que hizo público Fiscalía. Apenas es una pequeña parte de los cientos de cuerpos respecto a la investigación de la red narcodelictiva liderada por el albanés Dritan Hica en el Ecuador, lo que se exhibe públicamente por Fiscalía, pero que desde ya detallan cómo a través de compañías dedicadas a la exportación de productos agrícolas, compra y venta de bienes inmuebles y producción de cárnicos, esta organización lavó un aproximado de $31 millones en el sistema financiero nacional entre los años 2015 a 2024. Para ello, Hica constituyó varias empresas con un amplio rango de negocios, al menos 6 en el país y 4 en España. En la documentación consta, por ejemplo, como para la constitución de la empresa Riomel Gold Corporation, el 4 de octubre de 2023, se utilizó una firma falsificada del albanés, pues de acuerdo a registros migratorios, no estaba en el país en esa fecha. De acuerdo a las investigaciones, las empresas eran usadas para enviar varios cargamentos de droga a países como Turquía, Holanda, Bélgica y España. Esto a través de la modalidad gancho ciego, es decir, de la contaminación de cargamentos lícitos como fruta tropical, por ejemplo. Entre el expediente constan varias conversaciones que revelan cómo buscaban modificar declaraciones aduaneras de exportación de embarques. En una conversación atribuida a Javier Ceballos y el argentino Mario Sánchez, ambos procesados en esta causa, se resalta. Don Mario, le informo que ya se cerró los planes de embarque. Solo quedaron 3 sin cerrar. Buenazo. ¿Y por qué no se pudieron?
¿Por qué Montalvo tiene que modificarlas? También está solucionado un problema de que se están quedando 6 contenedores en Trasmavo. No, ¿por qué? ¿De quiénes? Llama a Gabriela y Andrea que te ayuden. Días más tarde la conversación cambió, esta vez para referirse a pagos para inspecciones antinarcóticos. Don Mario, hay que aprobar una orden de inspección antinarcótico de 4 contenedores. Su ayuda es urgente. Javier, pedí para mí 10,000 en billetes de 100 para mañana, o jueves máximo, y saca 40 para FR, que ya se me cabreó. Saca como adelanto de las utilidades. Chévere, así sí tendremos para los pagos de esta semana y no ocuparemos nada de la plata negra por el momento. Por el proceso de lavado de activos en el conocido caso Pampa, se ha procesado a 21 personas, entre naturales y jurídicas. La última audiencia de vinculación se dio el 15 de mayo de este año. La ministra del Interior, Mónica Palencia, pide a la Comisión de Fiscalización que respete el fallo judicial que le obligaría a retomar 3 juicios políticos y a suspender el que está en marcha en su contra. La solicitud la hizo mediante una carta que remitió a la Mesa Legislativa el 29 de agosto. Esta es la carta que envió la ministra del Interior, Mónica Palencia, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Pamela Aguirre, este jueves 29 de agosto, y pide que respeten la sentencia de un juez de Quitumbe que les ordena sacar del archivo los juicios políticos a 3 exministros del gobierno de Guillermo Lasso. En el documento, Palencia pide el cumplimiento íntegro de la referida resolución comunicada oralmente el 22 de agosto, cuya sentencia fue notificada por escrito el día 29 de agosto de 2024, y el cómputo del plazo de los días que quedan para realizar la contestación en el marco del juicio político seguido en mi contra, teniendo en cuenta que la sentencia debe cumplirse desde el momento del pronunciamiento oral. El asambleísta Lenin Barreto, integrante de la comisión, dice que a la brevedad responderán la carta, pero que no suspenderán el trámite del juicio Palencia, pues la asamblea ya decidió no acatar dicho fallo. Yo creo que los tiempos y los plazos no deben suspenderse, debe continuarse en aplicación a lo que dispone la ley orgánica de la función legislativa. No existe ninguna resolución, por ejemplo, ni siquiera creo que lo vamos a tratar dentro de la comisión para que se suspendan estos plazos, deberán continuar. Y la carta deberá ser respondida, por supuesto, de manera inmediata. Sin embargo, en la carta Palencia cita que el fallo judicial ordena que los 3 juicios políticos regresen hasta el punto donde se retiraron las firmas y que se suspenda el juicio que está en trámite actualmente, mientras se cumpla con la reparación ordenada. Lenin Rogel, asambleísta que también integra la Comisión de Fiscalización, dice que esta carta no cambiará para nada el cronograma de esa mesa. Hasta el día viernes de la próxima semana, para, obviamente, presentar las pruebas de cargo y descargo. Y la subsiguiente semana, obviamente, para el tema de la evacuación y la sustanciación de las mismas en la comisión. Esto me refiero al juicio político con relación a la ministra Palencia. La Asamblea está aún en vacancia legislativa, por lo que los plazos para el trámite ordinario de leyes y de juicios políticos se suspenden hasta el 3 de septiembre. Al volver, la Asamblea deberá pronunciarse. El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, realizó la mañana de este viernes varias actividades en la provincia de Loja. Allí se refirió al apoyo y los trabajos de mitigación realizados por el gobierno para aplacar el grave incendio forestal del cantón Quilanga, que aún continúa activo. También realizó la entrega de $2 millones para el financiamiento de la segunda fase de la readecuación de la vía antigua Loja-Catamayo. En horas de la tarde realizará la entrega de un reconocimiento del turismo a la parroquia del Cisne. Que ya hemos desplegado todos nuestros recursos técnicos y humanos para poder apagarlo y atender a todos los que han sido afectados. Cuenten con nosotros, vamos a estar con ustedes en cada paso y estoy pendiente de todos los avances de parte del equipo que está trabajando. Seguimos con más información. Tras la firma del último acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos para mejorar la seguridad en el país, se espera una reducción en la violencia. Según especialistas en la materia, esta disminución será paulatina. Este acuerdo fue firmado el pasado 28 de agosto entre la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Patricio Vela. Este acuerdo enfocado en la seguridad y en la protección de los derechos humanos. Tiene 2 ejes, el económico y logístico. Este último plantea que militares de Estados Unidos capaciten en territorio ecuatoriano a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Este acuerdo ya está en vigencia, en plena vigencia. Eso haría factible de que ya en los próximos días podrían empezar los procesos de capacitación. Cuando Estados Unidos capacita a otros países, por ejemplo, cuando lo ha hecho con México, ha demandado Estados Unidos precisamente la construcción de nueva infraestructura que sea compatible con los escenarios delictuales para poder un poco preparar. Para esto se necesita presupuesto. Hasta el momento el acuerdo no determina el monto requerido. Expertos en seguridad mencionan que el rubro económico se podría establecer en los próximos días. Yo espero que en los próximos 30 días el Estado ecuatoriano, porque eso le compete ya al Estado ecuatoriano, diseñe el cronograma, la agenda de cómo se tiene que realizar esto. Obviamente, por motivos incluso de seguridad, esto no podrá ser al 100% divulgado ni compartido. Este acuerdo bilateral podría reducir hasta en un 7% las muertes violentas en el país. En 2023, Ecuador cerró con una tasa de más de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según fuentes policiales. La ayuda internacional tiene que resultar efectiva, especialmente en lo que más necesitamos es tecnología para la inteligencia. Aquí la clave es la información para poder llegar a donde están las raíces del narcotráfico. Expertos en seguridad destacan que la disminución de la violencia no será inmediata, sino de forma paulatina. A este nuevo acuerdo firmado esta semana se suma que en febrero Novoa ratificó otros 2 pactos con Estados Unidos en materia de seguridad. La policía y las Fuerzas Armadas incautaron más de 2 toneladas de cocaína en la provincia de El Oro. La droga estaba ocultada en cajas de banano de exportación. Labores de inteligencia permitieron la incautación de 847 paquetes de droga en la parroquia Caña Quemada del Cantón Pasaje, en la provincia del Oro. En esta localidad, el último jueves, elementos del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional allanaron una vivienda en la hacienda San Pedro. Allí se encontró un cargamento con cajas de banano que al revisarlas tenían camuflada la cocaína en forma de bloques de ladrillo. Al momento la Jefatura de Investigación Antidrogas está realizando ya las investigaciones preliminares para establecer una línea de tiempo y establecer también los presuntos causantes y también establecer a cuál era el destino que iba esta sustancia sujeta a fiscalización. 2 personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas en este caso. En otro operativo realizado el último jueves en la parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala, el bloque de seguridad decomisó 1.359 bloques de cocaína, ocultos en cajas de banano. La droga destinada a contaminar contenedores de exportación de banano tenía como posibles destinos Norteamérica o Europa. Lo que se tiene evidenciado justamente es que se ha realizado la contaminación de contenedores, sea en tierra o en alta mar, de justamente personas ajenas a las actividades lícitas, realizando la maniobra de el introducir cajas contaminadas con droga dentro de los contenedores que están para exportación. En esta operación, 4 personas que se encontraban al interior del inmueble allanado fueron detenidas mientras empaquetaban y embalaban las cajas de banano con la droga oculta. Los detenidos serán puestos a órdenes de la justicia para determinar su responsabilidad en el delito de narcotráfico. Y en un nuevo hecho violento en Manabí, asesinaron al estilo sicariato a 3 hombres. La balacera se registró la mañana de hoy en la vía Chones-San Vicente. Las víctimas iban a bordo de un vehículo cuando fueron sorprendidos por sujetos desconocidos. Agentes de la policía realizan las diligencias investigativas sobre este caso. 512 personas desaparecieron en el país de enero a julio de este año, de acuerdo al último corte realizado por el Ministerio del Interior. Este viernes se conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada, una fecha en la que familiares exigen respuestas. Estos son solo algunos de los rostros de las personas que continúan desaparecidas en el país. El más antiguo data de 1990 y corresponde a un hombre de 40 años. A su lado se exhibe la fotografía de un bebé desaparecido en 1994. Cada uno con una historia que aún se desconoce y que ha sido el calvario de miles de familias.
Ahora permanecen colgados en la pared de la oficina de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASFADEC, como un recordatorio doloroso para no dejar la lucha. Los desaparecidos no nos pertenecen solo a nosotros, nos pertenecen al mundo, porque ellos deben ser encontrados. Desde la parte estatal, pues siempre ven a nuestros seres queridos desaparecidos como un número. La desaparición de personas es una herida abierta. Este viernes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. De acuerdo al último corte del Ministerio del Interior, de enero a julio de este año se registraron 4.073 denuncias por desaparición de personas. 3.354 fueron localizadas, es decir, 512 continúan desaparecidas solo correspondiente a este año. Y 207 han sido localizadas sin vida. Esos son los numéricos que manejamos nosotros en nuestra página oficial. Lo que se convierte en un nuevo tormento para las familias que tras conocer el desenlace de sus seres queridos, deben empezar una nueva lucha, esta vez en busca de justicia. Así lo testifica Vladimir Cosíos, padre de Valentina Cosíos, una niña de 11 años que desapareció el 23 de junio de 2016. Un día después la encontraron sin vida, con claros signos de violencia física y sexual en la escuela donde estudiaba. Han pasado 8 años y no se logra una sentencia. Hace más de un año que se abrió recién todo este proceso de juicio y no pasamos todavía de la primera etapa. Se posterga, o bien se enferman los abogados acusadores, o bien se enferma el juez. Es una justicia que se demora, que no es justicia. Desde el Ministerio del Interior se recuerda que tras una desaparición cada minuto cuenta. No es necesario esperar 24 horas para poner una denuncia. Si bien se puede hacer quizás unos incidentes del ECU 911 de manera rápida, donde se pone la denuncia es en estas unidades de la Policía Especializadas de la DINASE y también en la Fiscalía General del Estado. Ir inmediatamente con una foto más actualizada posible para poder en este primer instante poner en la ficha de búsqueda y difusión temprana. De acuerdo al registro histórico que mantiene el Ministerio del Interior, de 2017 hasta este año, los casos sin resolver superan los 2.200. Ya una década de la tipificación del delito de femicidio en Ecuador, varios colectivos feministas organizaron el primer encuentro nacional para familiares de víctimas de femicidio y de muertes violentas. Es por esta razón que con la presencia de varias autoridades locales y nacionales se firmó la Declaración de Quito que exige justicia, verdad y reparación de todas las víctimas y sus familiares. Estamos de regreso con más información para contarles que Panamá deportó a una treintena de ecuatorianos que cruzó el Darién en su intento por llegar a Estados Unidos. Tras su arribo al país, los compatriotas contaron los horrores de esta travesía. En su intento por llegar a Estados Unidos decidieron correr el riesgo. Cruzaron la selva del Darién, pero al llegar a Panamá fueron detenidos por migración y deportados a Ecuador. Es la historia de 30 compatriotas que arribaron este jueves al aeropuerto de Manta, en Manabí. Juan Francisco Taipe, oriundo de San Miguel de Salcedo, en Cotopaxi, es uno de ellos. Junto con su novia salieron del país. Ella logró avanzar más, él no. Y no fue las cosas como quisimos, pero estamos de vuelta aquí a nuestro querido Ecuador. Cuenta que estuvo 4 días en la selva del Darién y que ahí fue víctima de los llamados coyoteros. Como 4 días estábamos. Sí, difícil. Les aconsejo que no tomen esa ruta porque es muy peligroso. Y es que la travesía, ya complicada por sí misma, se convierte en un infierno, pues ahí manda el crimen y ocurre de todo. Secuestrado, violación. A veces uno esconde la plata y la mano hasta ahí te sacan. Si tiene buen teléfono, te lo roban. Si uno se ponía rebelde, lo podían matar. Ese era el temor de cada uno. En Panamá, una vez detenidos, cuentan, permanecieron esposados en los que les dijeron eran albergues. Supuestamente albergue nada, en una jaula, hasta para ir al baño esposados. A su arribo al país recibieron atención médica. La mayoría, más que todo, por el frío, deshidratación, el mismo malestar, el frío le está causando que tengan alergia. Y antes de abordar un bus de regreso a casa, opiniones divididas. Están los que lo volverán a intentar. Pero por otro lado. Y los que no. No, ya no. Yo soy barbero y me voy a dedicar a mi profesión. En julio pasado, Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo para deportar a migrantes que atraviesen el Darién, a propósito del alto flujo migratorio que ahí se reporta.
En 2023, 520.000 personas lo cruzaron, una cifra sin precedentes. Ese año, los ecuatorianos se convirtieron en la segunda nacionalidad que más atraviesa la selva del Darién, debajo de los venezolanos.